Quiero darle la bienvenida a mi primer invitado y le agradezco el hecho de que esté conectado a esta hora al analista político Sándor Valdés. Bienvenido, Sándor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí contigo, Maite. Me encanta participar en tu nuevo programa. Felicidades por él. Somos amigos personales, además de la relación a veces en diferentes programas que hemos tenido. Así que muy contento por ti y un gusto estar contigo esta mañana. El gusto es mío, Sándor, y te reitero el agradecimiento de que te levantes temprano y que quieras dar tu opinión al respecto de esto que estamos viendo, que como decía, nos tiene bastante cansados. Pero yo quiero enfocarme contigo, Sándor, en el análisis. Tú me comentabas que quisieras hablar acerca del movimiento San Isidro y quiero preguntarte ¿cómo consideras o cómo calificas tú el impacto del movimiento San Isidro en esta lucha tan desgarradora, ¿no?, que estamos viviendo ya por más de 6 décadas contra ese régimen que tanto daño nos quiere hacer? ¿Qué significa para ti como joven el movimiento San Isidro? Para mí es un parteaguas. Yo te voy a decir, yo llevo 27 años, casi 28 años viviendo en Estados Unidos. Siempre he seguido lo que sucede en Cuba de cerca y tengo que decir que no recuerdo en muchos años un momento que me haya inspirado y me haya llenado de tanta ilusión como lo que vi primero en San Isidro, específicamente durante la huelga de hambre, pero aún más en lo que vi el 27 de noviembre en la protesta, la conglomeración, que ahora sí se dio de manera espontánea. Parece que en Cuba no conocen muy bien el término espontáneo. Lo digo por la cuestión de la celebración o de esta reunión, este evento que sucedió en el Parque Trillo, que fue todo menos espontáneo. Pero lo que sucedió específicamente delante del Ministerio de Cultura a mí me hizo pensar en la caída uno a uno con un efecto dominó de todos los países de Europa del Este que fueron abandonando y dejando de manera pacífica y de manera natural, orgánica, sobre todo por parte de los jóvenes, el comunismo, ¿no? Me recordó, por ejemplo, la Polonia de Solidaridad, me recordó la Hungría de Václav Havel. Me recordó también, por ejemplo, lo que sucedió en Hungría, me recordó también lo que sucedió en Rumania con Ceausescu, aunque ya en ese caso sí hubo mucha violencia, en ese caso específico. Entonces, ese contraste me parece válido a pesar de las diferencias históricas y tengo que reiterar que me he sentido muy, digamos que emocionado con lo que he visto, porque no recuerdo en la historia reciente de mi país ver a tanta gente de esa manera, jóvenes cubanos inteligentes, creadores, sencillamente manifestar esa necesidad que tienen tantos jóvenes cubanos de tener que ver con el futuro de su país, ¿no? Entonces ahí en esos rostros vi a Lech Walesa, en esos rostros vi también a todos los líderes que tuvieron que ver con el fin del comunismo en Europa del Este, y a pesar de las diferencias veo muchos paralelos también y muy emocionado. Y te voy a decir, de pronto en una especie de ataque de locura pensé también en ir a Cuba, porque no me gustaría perderme cuando esto suceda. Ahora es muy importante, y hay que repetirlo, la insistencia, ¿no? Y que no se pierda el impulso de lo que está sucediendo, y me gustaría ver que en Cuba este tipo de momentos se repitan, se hagan más comunes, porque hemos visto el pánico, ¿no? Y hemos visto la reacción del gobierno cubano. Yo creo que la validez y la importancia de lo que se vio se puede sentir y entender aún más cuando se ve la reacción del régimen cubano, ¿no? Lo que se ha intentado hacer, ya sea descalificando a muchos de los participantes, ya sea controlando la libertad de movimiento de muchos de ellos también, ya sea sacando las fuerzas policíacas a la calle, y sobre todo el hecho de ver a Díaz-Canel disfrazado de tocororo para mí es siempre una indicación de que están preocupados. Yo cada vez que veo a Díaz-Canel que se pone su atuendo de ave nacional, me da la impresión de que es porque está preocupado, porque están preocupados, y en este caso específico fue un gran momento para la historia de Cuba. Yo concuerdo contigo, Sándor, pero hay muchas personas que también están diciendo todo lo contrario, están diciendo que no valió de nada el hecho de que estos 30 y algo, 32 creo, jóvenes se hayan sentado a dialogar con el régimen, o que sí sirvió, sino para lo que sirvió fue para perpetuar una vez más el carácter criminal, burlesco del régimen contra o hacia aquellos que reclaman libertad. ¿Tú qué piensas de esto en cuanto a los reclamos y al diálogo que tuvieron estos jóvenes con los representantes de la dictadura? No, yo creo y siempre he creído en el diálogo. A mí me parece que la manera más inteligente y astuta de terminar con regímenes totalitarios es a través del diálogo y a través de las concesiones por parte del gobierno, quiero decir. Por ejemplo, pienso en Gorbachev, pienso en muchos otros reformistas de todos los países del otro campo comunista, no soviética, de toda Europa del Este, el Pacto de Varsovia. Pienso cómo muchos de estos regímenes, al intentar reformar de alguna manera o perfeccionar el socialismo, como ellos lo llamaban,
inmediatamente se venía abajo el castillo de naipes, inmediatamente se abría una especie de apertura en ese dique monolítico y el cambio se hacía total, completo, y terminaba todo significando básicamente el fin del sistema. Yo sí creo en el diálogo, porque pienso que cuando tú pones a la par lo impuesto, la mentira, lo falso, en este caso el régimen cubano, y por otro lado lo pones la verdad, pones la claridad, pones el tráfico de información, pones a quienes sí valoran la democracia, a la larga termina ganando quien tiene la razón. Y eso me parece que es una ley universal, y yo creo que la historia lo ha demostrado a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX. ¿Tú crees que está despertando esa sociedad de manera orgánica y que precisamente esa sociedad, que no es una oposición política, sino digamos, una oposición del pueblo reclamando su derecho, ¿no?, a vivir, a existir y a adquirir esos productos que, por ejemplo, tienen que rogarles a sus familiares les envíen a través de Envío Cuba? ¿Crees que esa oposición, que no es política, es la que realmente va a conseguir un cambio en la isla de Cuba? Yo respeto muchísimo la oposición política, obviamente, pero yo creo que esto es aún más serio y es mucho más, digamos, que central en la sociedad cubana, ¿no? Yo creo que se ven dos cosas. Se ven ese cambio generacional que siempre ha sucedido, como dije anteriormente, en Polonia, en Hungría, en Checoslovaquia, en todos estos lugares fueron los jóvenes el motor de cambio, porque es una ley, como digo, universal. Los jóvenes, los que ya no se criaron y no crecieron necesariamente como parte del proceso histórico de la Revolución Cubana, ven el mundo de otra manera. Y es otro tipo de conexión la que tienen con la historia anterior. Y eso inevitablemente siempre ha resultado en cambios. Ahora, en este caso hay otro ingrediente más que hay que añadir a la mezcla, y es el hecho de las redes sociales o de las nuevas tecnologías. Ya no se puede ocultar lo que sucede en Cuba. Vemos que cuando el gobierno cubano intenta amedrentar a algún opositor, intenta, por ejemplo, amenazar o criticar o molestar a gente como Tania Bruguera, a quien yo respeto muchísimo, después quizás hablemos un poco más de ella, la considero una amiga también, uno de los grandes ejemplos de cubano, me parece, en la historia reciente de nuestro país. Cuando el régimen cubano intenta hacer esto, inmediatamente hay 15 videos que salen en redes sociales, se documenta lo que está sucediendo, y es básicamente imposible ocultar la reacción precisamente del gobierno cubano y todo lo que hacen para tratar de mantener el poder. Yo creo que las redes sociales van a ser y ya son instrumentales, vitales en el cambio que se avecina, espero yo, en poco tiempo en Cuba. Más allá de las redes sociales, Sándor, ¿tú crees que ese terror también del régimen hacia estos muchachos del movimiento artístico independiente, y ahora obviamente cuando se les suma el movimiento de artistas que sí son reconocidos por el régimen, el terror también es al arte? Sabemos que el arte ha sido históricamente también catalizador de cambios en sociedades. ¿Crees que el terror del régimen también está enfocado en eso, en que son artistas más allá de ser jóvenes? Voy a referirme a la historia otra vez. Václav Havel en Checoslovaquia era poeta, y este hombre se hizo luego presidente, se convirtió en el primer presidente democrático mucho tiempo en Checoslovaquia. Los artistas, los creadores, los intelectuales, me parece a mí que por razones lógicas, en muchos casos, en muchos de estos regímenes totalitarios han sido el estandarte y han ido en la vanguardia de la lucha contra la tiranía, ¿no? Precisamente por sus preocupaciones intelectuales, por sus preocupaciones de justicia social, porque la libertad de expresión está muy unido a lo que hacen, ¿no? Va muy afín con su naturaleza. El hecho, por ejemplo, en este caso de que creadores plásticos, escritores, etcétera, sencillamente quieran poder hacer la obra que les dé la gana. Eso me parece que es un punto de origen que hemos visto de manera constante a medida que todos estos regímenes han ido desapareciendo en el siglo XX, y en Cuba no tiene por qué ser diferente, a pesar de las diferencias culturales. Ya estamos hablando de un país tropical, hay ciertos otros elementos de idiosincrasia que también entran en juego, pero para mí el hecho de que sean artistas, creadores, intelectuales y sobre todo jóvenes lo hace aún más serio y más preocupante para la tiranía cubana. Hay un tema, Sándor, y agradezco mucho tu análisis y te reitero, concuerdo contigo en muchos puntos, pero hay un tema que le preocupa sobre todo a la comunidad cubana que vive aquí en el sur de la Florida, y es el hecho, como tú sabes, que posiblemente en enero de 2021 sea nombrado Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, el número 46. Yo te quiero pedir, si tú eres tan amable, y quiero hablar contigo al respecto al regresar de la pausa, sumado al análisis también que hace la abogada de inmigración Mayra Yoli
Yo sé que tú tienes el tiempo bastante corto, pero pudieras quedarte unos minutos más para después de la pausa conversar con Mayra, ¿te parece? Me quedo, no voy a desperdiciar una oportunidad más de saludar a mi amiga Mayra, por favor. Pues te agradezco mucho. Vamos a una pausa y regreso con ustedes dentro de algunos instantes para seguir hasta las 10 en punto de la mañana.